Bienvenida a Mucha Mierda, esto es un podcast de teatro. Hoy toca sección de entrevistas y tengo conmigo a Alfredo Noval, el actor responsable de un Segismundo brillante y especial de la versión de La vida es sueño que dirige Declan Donnellan. Alfredo Noval tiene ya mucho teatro a sus espaldas, especialmente teatro clásico. En su viaje de héroe personal, Alberto Noval dejó Medina del Campo para estudiar arte dramático en Valladolid y allí ocurrió algo que probablemente le cambió la vida. Pidió permiso en el bar en el que estaba trabajando para ir al casting que organizaba Blanca Portillo para su montaje de Don Juan Tenorio. Arranca ya Mucha Mierda. Alfredo Noval, bienvenido. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues vamos a hacer ese viaje del héroe, si te parece, desde el presente hasta casi hasta cuando estabas nadando en líquido amniótico. A ver si nos da tiempo, ¿vale? Unos añitos. Vamos a ver, bastante tiempo. Vamos a empezar por este Segismundo. Yo no sé si tú tienes la sensación que yo tengo desde fuera, es como que este papel hubiera marcado un poco un punto de inflexión o al menos un hito en tu carrera. No sé si tú esto lo ves así. Pues no sé, a lo mejor es un poco pronto para decirlo, pero yo la verdad es que lo siento así, sí. Lo siento así, sobre todo por... Bueno, es que ha sido un aprendizaje. Ha sido un descubrimiento de aprendizaje y desarrollo de esto. Ha sido descubrir que también puedo crear desde otros sitios que a lo mejor intuía, pero no me había metido de lleno a investigar. Y bueno, gracias a Declan y a Nick, a su forma de trabajar, a lo que ellos nos han propuesto, a esta forma que tienen ellos de, como decía Nick de Declan, que dice, es que Declan es un terrorista del teatro. Así. Y es verdad que es que ellos son unos salvajes del teatro, entonces siempre te ponen en un punto en el que tú no puedes estar seguro de lo que estás haciendo. Ellos siempre van a preferir ver al personaje que está descubriendo lo que le pasa en el momento. Si ven al actor que sabe lo que está haciendo, para ellos ya pierde interés. Entonces, ese punto que ellos nos han inculcado desde el primer momento, eso es un sitio muy complicado al que llegar, porque tienes mucho ahí aprendido, porque más o menos tienes tu forma de trabajar, tienes tus recursos que a ti te sirven, pero para esto no sirve. Claro, pero entonces, ¿cómo ha sido trabajar con esta gente? Porque claro, Declan Donnellan, un súper consagrado director, con su compañía, con Nick Ormero, encima un hombre al que las escuelas también estudiáis, claro, ¿no? Con el actor y la Diana. O sea, eso ya para empezar, ¿no? Es como algo ya como muy asentado. Pero ¿cómo llega el momento en que construís un Segismundo tan especial como este, que va descubriendo las cosas? No sé, para el que no haya ido todavía a verla, es un Segismundo que, cómo se construye, cómo se socializa, va descubriendo un objeto, va descubriendo a tocar al otro, a otra persona, pero también aprende a hablar. ¿Cómo llegáis hasta esa cosa como tan primitiva del Segismundo que entonces dices, ostras, ¿verdad? Este es Segismundo. Yo creo que una cosa buena que tienen Declan y Nick es que, bueno, ellos a lo mejor la parte tradicional que entendemos nosotros por montajes anteriores que se han hecho, por visiones que se han hecho de Segismundo, bueno, a lo mejor ellos no están tan empapados como podemos estar nosotros en nuestra cultura de haber visto esos montajes. Entonces, ellos han ido directamente al texto. Entonces, en el texto lo que ponen es que un tipo que lleva 25 años encerrado en una torre, que no ha recibido nunca una caricia, que nunca le han dado un abrazo, que la única persona que conoce es Clotaldo, y que sabemos por parte de Basilio, cuando dice en su monólogo, que Clotaldo le ha enseñado él dice que le ha enseñado en las ciencias y en las leyes, pero aquí había una cosa también muy divertida que decía Declan, la única información que sabemos de esas clases que en teoría ha tomado Segismundo, la tenemos por parte de Basilio, que es un político, o sea, seguramente sea mentira. Qué bueno. Eso me gustaba mucho cuando lo decía, que lo decía en tono de broma, pero que al fin y al cabo es también información para la obra y para los personajes.
La única información que hay en el texto es esa. Entonces, ¿cómo de repente una persona que le sacan y le meten, que lleva 25 años así, lo sacan y lo ponen en medio de una corte, cómo se comporta? Es que realmente en esa celda, si no había nada más que sus cadenas y las paredes de piedra, no he visto nunca un trono, no he visto nunca otra persona, no he visto nunca una mujer. Entonces esas cosas eran las que a ellos les parecía interesantes del personaje de Segismundo. Ellos lo primero que me lanzaron fue una frase que me encantó y siempre la repito mucho, porque creo que fue un poco la base de... Es como una imagen que ha marcado un poco la base de toda la construcción de Segismundo, que es un bebé al que se le ha quedado pequeña la cuna. Decían, y tú dices, claro, es verdad, nunca se ha enfrentado a un público, nunca ha hablado a un público. Esta forma que lo que decías de que aprendí a hablar, sí, puede ser una forma alegórica de que él, bueno, empieza el espectáculo, en la versión que tiene en Declinic, empieza el espectáculo de una forma que, bueno, pues se oye a ese niño llorar, entonces entramos ya en que el movimiento de bebé también está allí. Claro, sí. Entonces es como una construcción, tal, pero también hay una cosa de que él es la primera vez que cuando de repente está llorando descubre al público. Y ellos me decían, intenta trabajar, dice, con que de repente estás en tu celda y te encuentras a gente y les pides ayuda. Necesitas de ellos que te ayuden con lo que te está pasando. Entonces dice, ¿cómo te enfrentas? Creo que no podrías ni hablar, decía Declan. Y entonces empezamos a trabajarlo desde ahí. Les pareció buena idea esta cosa de empezar el monólogo a ver cómo salían esas palabras, desde dónde salían y cómo se iba construyendo eso y cómo se iba calentando el personaje y iba entrando en esa retórica y al final conseguía terminar engranando bien las palabras para poder explicar lo que le estaba pasando y sacarlo fuera. Ostras, que además es un momento, no sé si te parece a ti, yo os vi aquí en Madrid, ¿vale? En el Clásico. Lo que no sé, ya me contarás cómo ha sido en otros lugares, incluso ahora mismo, según estamos grabando, ya habéis ido a Londres y al Villa, hablaremos de eso. Pero... claro, ahí se genera ruido. O sea, yo al principio estaba como ¿cómo lo va a enfocar? Porque tú estás muy cerca de nosotros y claro, la gente se sorprende mucho porque esto es un choque. Entonces se genera ruido, risas, mucha sorpresa, pero tú te agarras a eso. Entonces, sí, claro. Sí, la verdad que no ha variado mucho dependiendo del sitio. Creo que aquí en Madrid depende de los días. Ha habido gente que le ha hecho gracia, luego ha habido gente que de repente se ha quedado en plan de... Gente que se ha emocionado, gente que de repente se ha arrancado a aplaudir después del monólogo. Gente que a lo mejor se ha revuelto en la silla pero está diciendo esto qué es. O sea, claro, el clásico, ¿no? Claro, tiene que haber de todo y contábamos con ello también y es normal que pase, está claro. Y en otros sitios, la verdad que, por ejemplo, en Londres sí que ha habido como algo unánime de cuando empezaba el monólogo, la gente estaba como muy dentro, muy diciendo, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces estaba mirando los sobretítulos y al mismo tiempo como muy pendientes. Yo, claro, como les miro a los ojos cuando lo estoy haciendo, veía que estaban como muy dentro. Claro, lo que probablemente estaba genere más tiempo, tensión, ¿no? Incluso claro. Si no... Claro, lo que pasa es que nos podían terminar lo de la vida es sueño y los sueños son, ¿no? Porque aquí no. Eso sí que estaba chulo también de poderlo terminar. Sí. ¿Y crees que a lo mejor ha influido un poco en el enfoque que ha hecho esta gente de Clandonelan y Nick Ormerod, el hecho de que, a ver, porque es que estos se han metido en un jardín que no sé cómo se han metido en esto, porque es una compañía británica que coge un texto del Siglo de Oro español, hasta ahí todo bien, pero lo coge en idioma original para representarlo la mayor parte del tiempo en territorio español, aunque bueno, os vais por una gira internacional con actores españoles. Y entonces, claro, a mí lo más diferente que me parece que han traído ellos es el Segismundo, incorporación de la comedia, ¿no? Con el drama, que esto aquí fue un poco criticado, pero en Reino Unido ha sido bastante alabado, y la aproximación al verso, que en realidad no sé si es también un poco lo mismo que la aproximación a Segismundo. Entonces, eso a lo mejor al venir de otro idioma y de otro tipo de verso, a lo mejor eso les ha cambiado, no lo sé, si esto ha tenido nada que ver. Yo creo que ellos tienen... a ellos Calderón les parece un genio. Y siempre hay algo de la musicalidad de las palabras
que cuando ellos lo repetían decían, la poética de Calderón es internacional. O sea, no es internacional, no, pero no es universal, decían. Lo que tenemos que irnos es al mensaje. Dice, porque la poesía ya va a estar. Ellos tienen una forma de trabajar el texto que a mí me gustó mucho porque tiene mucho que ver con estas cosas de descubrir el texto según lo vas diciendo. Entonces, ellos nunca trabajan con asesores, ni de verso ni de voz. Eso te iba a decir también. Vi que no teníais asesor esta vez. No. Bueno, para ellos la forma de trabajar es así y ellos prefieren intentan ir al significado, a qué le pasa al cuerpo cuando descubre esas cosas. Que cada día el impulso externo sea diferente. Cada día el impulso tiene que ser de forma diferente. Y ellos consideran que a lo mejor una estructura encorsetada del texto no puede facilitar ese conducto, esa vía que ellos necesitan para que el mensaje llegue al público. Entonces, bueno, empezamos a trabajarlo así y cada día pues seguimos descubriendo esa fórmula, porque claro, es lo que decían ellos, dice, date cuenta que esto es una técnica que actores llevan 40 años entrenándola. Entonces no va a salir a la primera, pero bueno. Lo bueno es que la mayoría de los que estábamos en el elenco pues hemos trabajado verso y hemos trabajado en el clásico y tenemos formación de verso, y nuestra intención también es un poco seguir respetando la métrica, pero desde un sitio pues más arriesgado y saliéndonos un poco del metrónomo y del golpe de bastón, y intentando irnos al sentido, respetando la métrica. Sí, que es un clásico dentro del clásico, pero que rompe un poco la vía clásica. Eso está... Sí, es un poco lo que decía Lluís Omar, lo ha repetido en varias entrevistas, y a mí me gusta mucho lo que dice, porque dice, tenemos que empezar a distinguir, o es el momento de empezar a distinguir el teatro clásico, dice, de dejar de disociar el teatro clásico del teatro contemporáneo. Él dice, creo que hay teatro contemporáneo con textos clásicos y teatro contemporáneo con textos contemporáneos. Dice, pero el teatro es solo uno. No hay que diferenciar el teatro clásico y teatro contemporáneo. Y creo que estamos en ese punto, y por lo que puedo ver con la obra, creo que es algo que está funcionando muy bien. Creo que es algo que la gente joven recibe muy bien. Sí. Y creo que realmente, si nosotros queremos situar los clásicos y el siglo de oro en la situación cultural que yo creo que se merece, tenemos que arriesgar también un poco en ese sentido para que la gente joven lo pueda sostener, porque al fin y al cabo la gente que se va a acercar a los clásicos, que se tiene que acercar a los clásicos, creo que es un poco la gente joven. Y así nos ha pasado que los institutos, cuando han ido ahí al Teatro de la Comedia, o cuando estuvimos en Avilés, que tuvimos una función matinal para institutos, el recibimiento es que no teníamos palabras. No teníamos palabras. Me acuerdo que Ernesto dijo, creo que es la función en la que mejor me lo he pasado de toda mi carrera, y que Ernesto diga eso, de repente algo tuvo que suceder ahí. Estaba súper acostumbrado también al clásico, ¿eh? Claro. Entonces creo que hemos conseguido un poco eso, y creo que se ha demostrado que no pasa nada también por... si queremos preguntarle al público qué es la vida y hay que romper una sinalefa para que la gente te conteste, pues no pasa nada. Sí, eso me gusta, romper una sinalefa para encontrar el significado, desacralizar lo que hay, porque total no vas a volver a ese tiempo, o sea, no estamos en ese tiempo. Entonces, para traerlo aquí quizá haya que servirse de la herramienta simplemente de la comprensión, ¿no? De la empatía con el personaje. Creo que es una vía más, y creo que está bien explorarla, y que creo que no hay que ponerle tabús a nada, y el teatro es magnífico porque te da la libertad de hacer encima del escenario lo que sea, y luego lo importante es que la gente que esté en el patio de butacas lo reciba, y en este sentido, como estamos comprobando que lo recibe muy bien, pues oye, ¿por qué no? Creo que hay que arriesgar, y que, repito otra vez, pero creo que los clásicos... nuestra responsabilidad ahora mismo, hoy en día, es esa, acercarla al público, sobre todo al público joven, y que entiendan que, aparte de ser poesía muy bonita, porque lo es, y que entra muy bien por los oídos, y que es como un viaje y tal, que lo es, se tratan temas muy importantes dentro del siglo de oro, en textos tan filosóficos, tan existencialistas como La vida sueño de Calderón, y como otros tantos.
creo que es muy importante también ponerle foco ahí y hacer esas preguntas. Entonces, pues, por eso claro, es que además como nos hemos educado también en una cultura de mucha repetición, a lo mejor son versos que conocemos y que repetimos y que nos olvidamos de toda la filosofía que trae detrás, que es impresionante. Y una cosa, ¿cómo ha sido trabajar con esta gente más allá de la construcción de Segismundo? O sea, creo, porque además he oído que es de lento cocinado, que digo, bueno, esto como, qué lujazo, ¿no? Poderse permitir esto. Y os tuvisteis que concentrar un tiempo previo, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cómo os entendéis con él? Porque ellos manejan algo de español o como todo bilingüe. Nada, ellos hablan muy poquito español, la verdad. La verdad, claro, nosotros cuando hemos estudiado de Clandón en la escuela, de repente estudias el actor y la diana y lo pones en práctica en clase de interpretación, pero hasta que no te metes en una sala con él a ensayar, todo eso la verdad que no... ahí es cuando cobra sentido. Y te das cuenta de por qué ellos están en el lugar en el que están y trabajan desde donde trabajan y por eso son internacionalmente conocidos. Uno de los aspectos, que es el que tú comentabas, que es lo que ellos llaman Into the Woods, es porque ellos sienten la necesidad de, con un elenco nuevo que no conocen, pasarse una semana fuera del ruido de la ciudad. Entonces sienten la necesidad de irse, en nuestro caso, a una casa rural, en medio del campo, donde ellos tienen un primer contacto con nosotros. Empezamos a trabajar el texto de la forma que ellos lo trabajan, haciendo ejercicios con los que ellos trabajan. Y allí es donde empiezan a trabajar con los famosos etudes, los estudios de Stanislavski, sobre las escenas de la obra. Entonces, ahí es donde ellos traen una idea muy clara, una dirección muy clara, o sea, el tiro y la dirección de donde tiene que ir el montaje, ellos lo tienen clarísimo, pero es ahí donde las ideas, por ejemplo, lo del baúl, por ejemplo, lo del personaje de Goizalde, por ejemplo, lo de empezar con lo del balbuceo, lo de que Ernesto estuviese todo el tiempo en escena, todo eso salió de estos etudes que proponíamos los actores y las actrices. Entonces, ellos son como esponjas y van cogiendo lo que... Creo que saben poner muy bien la carne en el asador para saber qué es lo que funciona, ir rescatándolo y cuida con esto, pues esto tal. Lo del baúl es buena idea. Lo del baúl, por ejemplo, que fue una idea de David Luque que salió de un etude también, de un acercamiento de una escena de Segismundo y de Clotaldo. A él se le ocurrió que me podía meter en el baúl para dormir y a Nick le encantó la idea. Entonces ellos durante esa semana, en unas jornadas muy intensas de trabajo, pero también algo que necesitan ellos para cenar con nosotros y al final de la noche pues tomarse un vino y hablar con nosotros y crear un poco de elenco. También algo más de cuerpo, ¿no? Porque si ellos tienen como la estructura en esa intuición, claro, puede estar también llegar sensorialmente, incluso me refiero, pues esta idea me gusta, cómo lo ha captado, cómo ha mirado, cómo se ha movido. Eso es, ellos están siempre desde fuera potenciando eso y intentando que nuestra creatividad esté siempre al 100 y bueno. Lo de la radio, esto también salió ahí, porque esto a mí me gusta mucho, como Segismundo que está escuchando la radio, no sé, como su conexión con el mundo civilizado, no sé cómo llamarlo. Pues eso fue un poco lo mismo, porque estábamos trabajando un acercamiento de la primera escena, un etude de la primera escena con las famosas décimas de Segismundo y de repente, bueno, yo empecé a hacer como unos gestos de cada vez que oía un ruido o lo que sea, como que me acurrucaba y de repente a Declan se le encendió la bombilla y dijo, creo que deberías de tener como un transistor o algo en lo que tú... donde tú te refugies y lo que tú te traiga la calma. Y dice, creo que necesitamos algo que a Segismundo le traiga a la calma. En toda esta cosa que tiene él de estar... Que es la música. Todo el tiempo con los nervios a flor de piel y de repente hay algo que además sea la fiera, que a ellos les parecía buena idea y se les ocurrió lo del transistor. Y luego le propusieron a Goizalde que si hubiese una canción o un tema con el que
ella apareciese, ese personaje alegórico que está basado, o sea, que está basado en Clarín, que podría estar bonito también que fuese el mismo tema que a Segismundo le trajese a la calma en los momentos de máximo nerviosismo. Entonces, Elgoisalde fue la que propuso este tema de Carmen Miranda, y es la culpable, por supuesto, sí. Por eso te digo que es que ellos, en su forma de trabajar, bueno, pues creo que nos enchufan muy bien la creatividad para que nosotros desde ahí mucho, o sea, esta idea de que a veces tenemos de que aún me parece doblemente interesante la idea que tenemos a veces de los actores de, bueno, tú dime este texto, dímelo en este sentido, y hace poco escuchaba a Candela Peña, ya sé que es alguien muy conocido, pero es verdad que ella dice, no, es que yo soy una creadora, yo propongo un personaje, o sea, el personaje no me lo dan totalmente cerrado. Y en el clásico uno piensa que, bueno, pues este hombre es rígido, los arquetipos se suelen seguir bastante, que eso no quita para que haya también arte, pero claro, me gusta mucho esa idea de la construcción de un personaje que lo construya el actor, que es un creador en realidad, no es un replicador de palabras. Para mí, lo que estás diciendo, la cuestión clave que han tenido Declan y que para conseguir esto que tú estás diciendo, es que ellos miran a los personajes de manera horizontal. Cuando tú miras un personaje como Segismundo, lo primero que haces es mirarle desde abajo. Pero si lo miras desde abajo es mucho más difícil de alcanzar. Ahora, si lo sitúas de manera horizontal, bueno, a lo mejor es más fácil verle como una persona cercana a ti. Y entonces ahí a lo mejor esa vía es mucho más sencilla para que tú le prestes tus miedos, para que tú les prestes también qué es lo que tú encierras dentro. Ellos hablaban mucho también, por ejemplo, de todos escondemos a nuestro Segismundo. ¿Por qué encerramos a nuestro Segismundo? Y bueno, pues yo tuve la suerte de que ellos creyeron que yo tenía un Segismundo ahí que a ellos les interesaba, y ellos me enseñaron también un poco a ir quitándole las cadenas poco a poco, y sigo todavía en el camino. Entonces creo que eso es bonito también, y eso también me parece que es un punto de vista interesante con lo que hablábamos antes también del planteamiento de los clásicos. ¿Cómo podríamos mirar, por ejemplo, a don Juan Tenorio? Porque si a don Juan Tenorio le bajas aquí y le miras de manera horizontal... Ayer, por ejemplo, estuve viendo Macho Grita de Alberto San Juan. ¿Qué tal? Me encantó. Sí. Me encantó. Y creo que esto que ha hecho Alberto con el pretexto del texto de don Juan Tenorio... Sí, vamos a mirarnos hacia adentro los hombres blancos heterosexuales. Qué bueno. Y se hace como para españoles. Contextualizar, se hace como... en lo que ha hecho, no he ido, pero si me recomiendas voy, porque la tengo ahí. Te recomiendo, sí, pues, sí. Pues vale, voy. Él lo que ha hecho es, lo que entiendo, es lo que ha hecho revisitar, ¿no?, el concepto del hombre español a través de la historia o de la historia que nos ha llegado a través de don Juan Tenorio, ¿no? O sea, es como el pretexto de don Juan Tenorio, que lo utiliza al comienzo para abrir este melón, y este melón que abre, bajo mi punto de vista, ayer me gustó mucho, vamos, estuvo genial. Es verdad, el clásico va cambiando. No sé si este año podré ir, pero en Almagro también creo que van a hacer cosas interesantes sí. Con respecto a la visión femenina, en este caso, visión con perspectiva de género. O sea que, bueno, volviendo un poco a Segismundo, tú ya tienes tu Segismundo. O sea, es que luego ya hablaremos de Blanca Portillo, pero Blanca Portillo decía que ella, cuando hizo un Segismundo, que también fue muy especial, que a ella le había marcado porque era como un atlas humano. Segismundo. Entonces, tú tienes ya, te lo digo yo, aunque no lo digas tú tienes ya tu check. O sea, es personajazo. Quiero decir, si tú tienes una lista de personajes que quieres hacer como actor, supongo que Segismundo. Sí, yo no me lo hubiera imaginado. La verdad es que, fíjate que me preguntaban el otro día en los Max en una entrevista, Arantxa me decía... ¿cuántas veces has hecho la escuela de Segismundo y ya has pensado qué tal? Digo, pues te puedes creer que en la escuela nunca hice de Segismundo. ¿En serio? Nunca. No, trabajábamos muchísimo el texto, trabajábamos muchísimo a Calderón en literatura dramática, en interpretación, en verso, en clase de verso, pero nunca hice de Segismundo. Entonces era un personaje como que, nunca me hubiera imaginado que me lo fueran a plantear y que me lo fueran a ofrecer. Y entonces creo que también eso ha sido un poco, al final todo... es causalidad. Es un personaje que nunca había hecho, es un texto que me encantaba, pero nunca me había imaginado haciéndolo,
Y creo que todo eso me ha hecho también ir preparándome para tener una responsabilidad positiva y no una responsabilidad de terror, ¿qué pasa con esto? Sí, ir con otra mirada, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, de todas formas, a ver, reconocimientos han llegado muchos, yo creo que la crítica ha sido bastante buena, Sí, por no decir muy contentos. buena, y bonita, ha llegado ha sido finalista para los Max, o sea que quiero decir que y más que queda. Y de todas formas, aunque hagamos el check, y yo ya le he puesto ahí check, tú tienes personajes que digas, Dios, me encantaría. Joder, es que me gustan tantos que no sabría decirte. Si hablamos de teatro clásico, hay textos que me gustan mucho y... Bueno, o no de clásico, porque esa era otra pregunta. Es como, tú has empezado... tienes ya bastante recorrido en teatro y sobre todo en teatro clásico. Y la pregunta es, porque hay alguien que me dijo, ostras, es que Alfredo tiene aspecto de teatro clásico. Digo, ¿eso qué es? ¿Qué significa? No sé qué significa exactamente. Entonces, no sé si es que hay alguien que te ha visto mucho en clásico y dice... actor de clásico, claro, sí. Porque lo has visto mucho, no lo sé. Pero ¿tú te ves en qué otras cosas te puedes ver? Pues es que no sabría decirte sinceramente en qué me veo, pues no lo sé. Creo que todo lo que sea que me dé la oportunidad de aprender, de lanzarme a la piscina, de poder descubrir otros puntos desde donde poder explorar mi creatividad, donde poder disfrutar de mi trabajo, es que creo que todo sería muy, muy, muy bienvenido. Es verdad que a lo mejor a lo mejor tienes textos que te gustan más, otros menos. Me gusta mucho Lorca también, me gusta mucho... no sé. Es que... La verdad que es una pregunta tan abierta y eso que no... A lo mejor hay actores o actrices que lo tienen más claro, pues digan, joder, es que me muero por hacer Diana o yo que sé, me muero por hacer ahora algo más performático, no sé, me lo invento, otro tipo de... No es que para nada está mal el rol, además el clásico es, no sé, me parece de hecho bastante versátil. Ahora, por esto que estábamos comentando. Pues está bien que lo digas porque al mismo tiempo que estamos con la gira de Vida Sueño, yo estoy ahora mismo en proceso con mi compañía. Cuando salimos de la escuela hicimos nuestra compañía que se llama Mala Lengua, allí en Valladolid, y es verdad que hemos estado cada uno bastante liados como por separado, pero bueno, como la suerte es que no solo somos compañeros, sino que somos amigos, pues pasamos mucho tiempo juntos y siempre tenemos la cosa de, oye, hace mucho que no nos ponemos, que no creamos, joder, venga, hay ganas de... Además que Mala Lengua es nuestra casa, es donde hacemos el teatro que a nosotros nos gusta. Y es verdad que en Mala Lengua, el clásico, la verdad no lo tocamos mucho. Somos más de textos contemporáneos. Entonces ahí es un poco donde exploramos también. O sea, que lo mantienes y hacéis otro tipo de cosas diferentes. Qué bueno. Montamos, lo último que estrenamos hace ya muchos años fue Boisek, de Vichna. Sí. Y estuvimos aquí en el Fringe y bueno, estuvimos rodándolo un poquillo, pero bueno, es verdad que Mala Lengua es un poco... al fin y al cabo somos cuatro amigos que nos juntamos en la escuela cuando terminamos arte dramático porque nadie nos iba a dar trabajo y trabajábamos de camareros los fines de semana. Entonces entre semana lo que hacíamos era estar en Mala Lengua y hacer nuestros proyectos, y hacíamos el microteatro por la gorra y hacíamos en la calle y bueno, hasta que al final alguien se fijó en nosotros y nos dio la oportunidad de hacer un montaje de gran formato y oye, venga, dejar de hacer los microteatros y las cosas estas, las acciones callejeras y estas cosas que hacéis y venga, os damos aquí el espacio para que podáis hacer un texto. ¿Y eso crees que, porque lo oigo cada vez más, montate algo, o sea, no esperes a que llegue algo, monta algo y a través de ahí ya inicias un camino, ¿no? No sé si es tan fácil como, bueno, tan fácil. No es fácil en ningún caso, pero... Yo tenía un profesor en primero que se llama David Ojeda, que a mí me marcó mucho, y recuerdo una frase que él nos decía mucho, que era trabajo llama a trabajo. Y es verdad que si trabajas, a lo mejor no te llega nada. Pero si no trabajas, es que entonces no te llega nada ni de coña. Entonces creo que bajo la premisa de trabajo llama a trabajo, yo en primero me marcó esa frase de David y la he mantenido día a día. También una cosa educacional que mi familia pues es muy
siempre tiene como muy presente el trabajo y hay que esforzarse y hay que luchar, y eso es algo que tanto mis padres como mi abuelo me han enseñado, y bueno, pues a lo mejor yo decidí que quería que esta era mi vocación y que me iba a lanzar a la piscina, y por eso soy tan constante. Vale, y tú ahora vamos a entrar entonces en esta cosa. ¿Tú tienes un momento tipo revelación, es que en este momento o en esta época por lo que sea, tú decidiste, es que esto es lo mío, tengo que dedicarme a esto? Es verdad que es que mis padres han sido siempre muy cinéfilos. Uh-huh. Y en casa hemos visto siempre mucho cine. Entonces yo siempre tenía como esa sensibilidad que a lo mejor a mi hermano le dio por otro lado, y a mí me dio por esta parte de la actuación, y me encantaba el cine, y de repente me empezaron a llevar en el colegio al teatro, y mientras mis compañeros estaban dando guerra porque era la hora y media que no tenías clase y estabas viendo una obra de teatro, yo estaba así. Y había algo por ahí que me llamaba la atención, y fue cuando estaba en el instituto ya que gracias a la Semana de Cine de Medina del Campo había dos profesoras que se llamaban Eva y Esther, que llevaban la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales, y ellas hacían un taller con gente joven de los institutos era como un taller de cortometraje. Entonces fueron al instituto y plantearon la posibilidad, estamos buscando gente que le interese, qué tal. Y entonces dije, me tengo que meter aquí. Uh-huh. Y eso fue lo que me empujó, porque allí conocí a mis compañeras que después serían mis compañeras de teatro. Y ellas me dijeron, Jobar, tienes que venirte, que si te encanta esto de actuar, Jobar, pues vente y hacemos un taller. Y entonces llamamos a Madalena Moreda, que es una actriz fabulosa y una maestra de actores acojonante. Que tú la sueles mencionar. Yo la menciono mucho porque, sí, claro, fue la primera persona con la que yo hice teatro. Y ya desde el primer momento, Madalena tiene una forma de ver el teatro y de meterte la chuta del teatro en la vena, que es que yo dije, vale, es esto. Y yo tenía muy claro que lo tenía que intentar. Uh-huh. Dije, mira, bueno, pues... Claro, y es que esto supone, en ese viaje del héroe que decíamos, porque ahora ya entramos en una cosa que creo que a ti y a mí nos conecta bastante. Uh-huh. Y es, una vez hablamos brevemente de esto en redes, porque en la crítica sí que mencionaba un programa de Carne Cruda en el que se hablaba de los Nepo Babies, los Nepo Kids, que para que nos escuche pues es el hijo de, pero lo conectaba, sí, que me parecía muy interesante, que no se suele hablar de la dificultad que hay de acceder a ciertas profesiones, sobre todo relacionadas con la cultura, si no tienes un entorno conectado con la cultura. Uh-huh. Lo que conocemos como relaciones. O sea, va también por capa social, conexión y además el ámbito geográfico. Eso, o sea, y tú aquí pues lo desbaratas todo. Entonces, claro, la pregunta es ¿de dónde sales, Alfredo? Claro, o sea, tú sabemos que sales de Medina, tienes que marcharte a Valladolid a formarte, luego encima te vas a San Petersburgo, pero encima tú tienes que coger otros curros, hacer otros curros, hasta que con Malalengua empezáis a tirar un poco, no sé qué pena, qué cosas has pasado. O sea, es que es verdad que no es un mundo, que me alegro, pero que no es un mundo que esté predestinado para llegar a la profesión, ¿no? Que es como más duro. Claro, cuando yo creo que perteneces a una clase social que en el que no tienes, por así decirlo, como hablando de una forma así un poco banal y tal, pero si no tienes un colchón que te proteja, pues al final tienes que sobrevivir trabajando de cosas que a lo mejor pues no te apetece. Y tienes que echar muchas horas detrás de una barra. Y tienes que trabajar de camarero infiltrado como me ha pasado a mí. Y en Valladolid he trabajado mucho de camarero infiltrado, y bueno, son trabajos de los que aprendes mucho, pero también son trabajos muy arriesgados, y que, oye, si yo hubiera tenido la oportunidad y mis padres hubieran sido ricos, pues no... Hubieras podido manejar la incertidumbre de otra manera. Claro, pero a lo mejor no estaba aquí hoy. Entonces hay algo positivo de todo esto, de que a lo mejor, bueno, pues es que el haber estado... me vas a perdonar la expresión, por haber estado en la mierda y haber estado pasando penurias y debiendo meses de alquiler y esperando que saliese una figuración en la ópera del Calderón. Sí, claro.
Sí, sí, y muchísimas veces. Y mis padres, pues bueno, claro, mis padres han trabajado toda la vida y nos han ayudado y nos han apoyado a mi hermana, a mí, todo lo que han podido. Pero bueno, nosotros hemos estudiado gracias a las becas y así ha sido. Yo cuando llegué a Valladolid, al principio yo venía desde Medina a Valladolid porque, bueno, pues... Que está una hora más o menos, una cosa así, ¿o qué? Está, bueno, sí, en tren a lo mejor a media hora, 25 minutos más o menos. Y al principio yo ahí venía, pero luego ya cuando me dieron la beca ya pude quedarme allí en una habitación y compartes piso y tal, pero claro, luego llega el verano y tienes que hacer vendimias y tienes que ponerte a trabajar por la noche y el bolo que sale lo coges y te llaman para hacer una cosa en la calle, en un pasacalles de un pueblo y vas y lo haces y eso es así y creo que quien tiene la suerte de repente llegar a Madrid, que sus padres le paguen un piso y mientras tanto, como ese colchón lo tienes ya cubierto, e invertirlo en hacer cursos y en formarte y no sé cuál, pues me parece cojonudo. Sí. Pero, y de esperar, ¿no? De rechazar algo que no te cuadre o... Claro, pues eso está muy bien y quien tenga el privilegio de hacer eso, pues me parece cojonudo, pero esa no es la realidad. Y creo que la realidad es gente que ha decidido trabajar de esto porque decide ser feliz y darlo todo, pero al mismo tiempo tiene que compaginar su trabajo con otros trabajos que a la mayoría son precarios y que al fin y al cabo el tiempo que esos trabajos precarios te dejan libre lo utilizas en tus proyectos, en créate tú tu movida, escríbete tú tu obra, llama a tus amigos y vete a la sala off de turno. Otros en formación, porque es verdad, el otro día lo comentaba que estuvo aquí Esther Carrodeuas y decía, trabajo de esto porque he decidido dedicarme a esto. En el sentido, ella lo que explicaba era, claro, es que sé que en la formación hay un nicho, pero es que si me meto allí me desocupo, ¿no? Claro. Ostras, pero claro, a veces es saber si tienes o no remedio, ¿no? Incluso a veces trabajos en los propios teatros, el que pone los cafés o sí, está claro, con tal de estar un poco en el círculo. Dentro, ¿no?, de que tienes que sobrevivir, si luego puedes elegir que tu plan B o, mejor dicho, el plan A, que es el que te va a dar de comer, puede ser más o menos precario o más o menos malo o ¿cómo decirlo? O menos malo, pues si tienes la oportunidad de elegir y que ese trabajo no sea tan malo y tal, pues muy bien. O que esté más relacionado con el teatro o con la actuación o donde puedas aprender, pues está muy bien, pero es que no es la realidad. La realidad de la profesión nuestra es otra y es muy complicada, es muy complicada. Por eso yo creo que es también muy importante, y me vas a perdonar, pero creo que es muy importante también, claro, yo si de repente allí en Medina del Campo, en mi instituto, si no llegan Eva y Esther y van allí a proponer este taller de creación de un cortometraje, bueno, pues es que a lo mejor no me hubiera dado nunca por estudiar arte dramático y a lo mejor hoy no estaría aquí. Entonces, es que hay sitios a lo mejor a los que está más complicado que esto llegue. O es que a lo mejor, ¿quién nos dice que a lo mejor en el barrio más obrero de la capital de provincia, de donde sea, no hay un Ernesto Arias o hay una Blanca Portillo o hay un Javier Bardem que está ahí y que no se le está dando la oportunidad o no se le está incentivando lo suficiente como para que sepa que ahí tiene una vía y que puede explorar? Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, eso tiene dos vertientes, como la de la educación, o sea, hacer llegar el conocimiento también a otros lugares y la creatividad. Y luego también en el estudio que mencionaba, aunque esté hecho en el Reino Unido, que también estaría bien hacer uno aquí, o sea, ya me lanzo si quieren, pico y pala, yo me postulo, pero eso era un estudio público que estaría bien tenerlo. Y ellos sí que hablan también de eso, de la brecha, de que si eres de Londres o vives en Londres, tienes muchas más posibilidades de entrar en el mundo de la cultura que si vienes de fuera, ¿no? Y ahora sí que parece que empieza, creo que muy tímidamente, porque además todos nos venimos a Madrid, pero nos hemos venido aquí porque no teníamos otro remedio casi, ¿no? Pero de hecho La vida sueño la habéis estrenado en Sevilla, o sea que parece que se empieza un poco a hacer una fuerza más
centrífuga, ¿no? Bueno, eso es positivo, yo creo. No sé, sí, ojalá. Y de hecho, bueno, comentando los trabajos de mierda que has tenido, claro, tú has trabajado también en barras de bar bastante. O sea, yo me crié en un restaurante. Mis padres, mis abuelos tenían un restaurante y ahí es donde me he criado. Entonces, yo siempre digo de broma, pero en realidad lo digo de verdad, que primero soy camarero y luego soy actor hasta que me dejen de llamar. Entonces volveré a ser camarero otra vez. Y entonces, bueno, pues la suerte es que pues, mis padres nos han enseñado una profesión, tanto a mi hermano como a mí, y nosotros empezamos siendo camareros, aunque ahora yo soy actor y mi hermano es ingeniero, pero bueno, nosotros nos hemos criado en un restaurante. Entonces... Bueno, pero fíjate, gracias a también el oficio que te han enseñado tus padres, qué cutre la hilada que voy a hacer, pero no gracias al oficio que te han enseñado tus padres, tú estabas sacándote unas perras o bueno, haciendo un trabajo, ¿no? No de lo tuyo, pero currando en Valladolid, y un día tú pides un permiso para hacer ya estabas, creo que ya tenías trabajos, ¿no? O hacías cosas remuneradas como teatro, que eso también es importante. Sí. Pero vas a un casting que había convocado, no sé si lo convocaba ella, Blanca Portillo. Blanca Portillo estaba en el proceso del montaje del Don Juan Tenorio, que fue un Don Juan Tenorio muy diferente y que se iba a estrenar además en Valladolid. Entonces, claro, esa cosa había una condición que no sé quién la pone, si el Calderón o la pone Blanca Portillo, que era que tenían que salir actores también de la zona local, ¿no? de Valladolid, creo, esto es lo que yo he leído. Así fue. Sí que es verdad que cuando Blanca va a hacer el casting a Valladolid, yo hace ya 2 años que salió de la escuela, y es verdad que con Mala Lengua ya empezábamos a hacer alguna cosa, alguna compañía de allí pues cuenta contigo para una sustitución, luego otro a lo mejor, oye, pues he pensado hacer esto tal, y a lo mejor los ensayos no os puedo pagar, pero luego los bolos van a estar pagados por convenio, tal. Entonces, bueno, iban saliendo cosas, no como para sobrevivir o de forma constante como para poder vivir de ello, pero alternamos esas cosas con los fines de semana, trabajar en la hostelería. Yo trabajaba casualmente en un bar que se llamaba La Candela, que estaba justo enfrente de Teatro Calderón, y como yo de vez en cuando cuando tenía la oportunidad, figuraciones en la ópera, en el Calderón. Anda. Sí, pues Noé me llamó y me dijo, mira, este año no hay figuración de la ópera. Y digo, a ver cómo lo hago este año. Dice, pero hay un casting que va a hacer Blanca Portillo y que va a hacer un Don Juan Tenorio en Madrid, y está haciendo casting en Sevilla, en Madrid y en Valladolid, y está yendo a buscar para 2 o 3 personajes. Quiere a gente que hayan salido de las escuelas, entonces va a hacer como un casting primero en Sevilla, en Madrid y en Valladolid, de ahí cogerá a gente y luego hará un taller con los seleccionados, y de ese taller saldrán las 2 o 3 personas que... O sea, eso fue idea de ella entonces. Sí, eso idea de Blanca. No sabía si era que, ostras, qué bueno, y me encanta también que fuera varias ciudades, ¿no? También coger Sevilla. Sí, además Blanca, las escuelas que ella confiaba, y confiaba mucho en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, en la de Sevilla, y en la Resal, que ya también había estudiado. Es que ojo, Valladolid, ¿eh? Sí. La verdad es que está feo que lo diga yo, pero está dando buenas cosas, está dando buenos perfiles, o sea, que es un buen sitio. Valladolid siempre cantera de actrices y de actores es muy importante, claro. O sea, qué momentazo, ¿no? Sí, momentazo, y nada, yo le dije ya no me acuerdo si fue a Lucía o a Fede, pero que eran mis jefes, pues no sé si fue a ella o a él, que les dije a las 5 me dijo, tengo que salir, que tengo... No, claro, no te preocupes. Cobro esto último que he puesto y me voy corriendo. Y dije, nada, voy, lo hago y vuelvo. Y me dijeron, vale, ¿cuánto tiempo? Tal, dije, pues no sé cuánto tiempo será. Y dice, bueno, no pasa nada, es aquí enfrente, pues ya está, menos que ya tengamos mucho lío y tal, no pasa nada. Entonces me quité el mandil. ¿Y no te temblaban las piernas de volver del casting con Blanca Portillo? En serio. Pero como que se me toma de las piernas, iba haciendo el pino prácticamente. Sí. Y nada, hice el casting y volví otra vez al bar a terminar la jornada, y luego ya me fui con mis compañeros y estuvimos comentando, porque algunos se habían presentado también, y bueno, pues estuvimos ahí comentando, y a los pocos días me llegó el email de que estaba convocado para el taller de Madrid. Y aquí en el taller de Madrid éramos unos 24 o 25, que había cogido gente que había escogido de Sevilla, como digo, de Valladolid y de la Resal. Y de ahí salieron
Salimos 3 actrices y un actor para cubrir 4 personajes. Y eso fue lo que marcó mi salida de Valladolid, y yo me vine aquí y ya fui enganchando una cosa con otra. Sí, porque eso te iba a decir, a ver, fue que se puede interpretar como, bueno, qué suerte, bueno, fue como yo lo venía meditando, fue un empujón necesario, ¿no? O un empujón bienvenido. Sí, porque cuántos compañeros míos que están en la misma situación que yo también se presentaron al casting y por lo que sea no pudo ser, y te puedo asegurar que el 90% estaban en la misma situación que yo, trabajando de camarero o en otras cosas. Claro. Pero bueno, pues... O si no hubieras sido bien seleccionado, no hubieras tenido... Porque a partir de allí, no sé si es así, pero da la sensación al ver tu currículum que no has dejado de trabajar. No sé si ya desde entonces pudiste ganarte la vida como actor, pero desde allí ya trabajas con Blanca Portillo, luego estás en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, trabajas con Elena Pimenta, trabajas con Magui Mira. O sea, te vuelve a llamar Blanca Portillo, eso es a lo que voy, que fue un empujón, pero que venía de algo, porque luego se repite. Claro, por eso la frase de trabajo llama trabajo para mí cobra más sentido que nunca, porque es verdad que no había parado de trabajar. Es verdad que luego, cuando estábamos con la gira del Don Juan Tenorio, salieron la convocatoria para La Joven, y yo me apunté rápido porque quería hacer el casting y quería entrar dentro de La Joven porque me encantaba, además daban muy buena formación y me interesaba mucho entrar ahí, y al final entré. Y es verdad que toda esa época tuve un poco más de constancia, pero es verdad que después de La Joven y tal, aunque haya tenido una continuidad, no ha sido tan constante. He tenido que también seguir trabajando de otras cosas y haciendo a lo mejor pues cosas que tienen que ver con la profesión, que a lo mejor no es hacer el montaje con Blanca Portillo o en la Compañía Nacional, pero a lo mejor pues oye, tienes que hacer una visita teatralizada en no sé qué sitio que es muy interesante, que hace muchísima falta, aprendes un montón, pero no tiene la constancia ni tiene la relevancia que a lo mejor que tiene un gran montaje, pero es trabajo igual. Y en ese sentido creo que también todo lo que te decía, el trabajo llama trabajo, y todo se va engranando de tal forma que, bueno, pues una visita teatralizada, pues un montaje no sé dónde, pues un montaje no sé dónde, pues una presentación de no sé qué que tienes que ir, pues vas y lo haces. Sí, que la tenemos como muy idealizada, pero hay muchas cosas que tiene que hacer un actor para ir sobreviviendo, y que muchas días están bien. O sea, fiestas de cumpleaños, también conozco mucha gente, pues no, es la tarde de una fiesta de cumpleaños. Pero claro, es un trabajo también de interpretación. Y esa es la realidad de la que te hablaba antes. Es la realidad, eso es, sí, esa es la realidad. Pero bueno, la realidad también es que, o sea, tú pico y pala, y claro, en algún momento imagino que, ostras, has tenido la duda de, Dios, esto no sé yo si... de la estabilidad, ¿no? Que el agobio al que nos sometemos cuando no venimos de una familia con un fondo, con un baúl lleno, ¿no? Claro. Sí, hay ese miedo. Yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto, vengamos de donde vengamos, diferentemente de la clase social o de lo que sea, creo que la gran crucijada de todo esto es la estabilidad económica. Obviamente esto es un brete, y creo que en algún momento los políticos se darán cuenta del número que tenemos montado dentro del convenio, y de alguna forma algún día se podrá regularizar, y que, bueno, pues que cosas que no suceden en otros países que sigan sucediendo aquí, como por ejemplo eso, que para vivir de tu profesión tengas que estar como siempre en esta inconstancia, en este desnivel de, a lo mejor este año tengo 2 proyectos y luego me paso dos años sin trabajar. Eso es que hay algo que ahora ha cambiado, ¿no? Que creo que se pueden acumular, no estoy muy puesta en esto, pero creo que se pueden acumular los días poquito a poco. Bueno, es verdad que es muy jorobado aquí dedicarse a todos cualquier los avances actividad hay que celebrarlos, creativa. está muy bien, pero creo que hay muchísimo trabajo que hacer, y creo que al fin y al cabo pues la cultura vertebra el carácter de un país, y creo que la gran asignatura pendiente
de este país es la cultura y dentro de la cultura es el teatro. Entonces, bueno. Sí, es como que el ascensor, como que el ascensor social lo tenemos bastante roto. Si es que ya funcionaba, si es que funcionaba, no sube, no funciona muy bien. Y claro, es un contrasentido porque me da igual en literatura, escribiendo un guión, si me tiene que contar lo que sucede o la interpretación de lo que sucede a alguien que está totalmente a millas de mí, entonces ya no sé si es tan cultura, o sea, ya lo será, pero perdemos esa conexión, ¿no? Sí. Como la mayor parte no está representada, claro. si solo puede crear el... Estoy completamente de acuerdo, sí, se pierde esa conexión. El que viene del diván de terciopelo. Así que sí, yo estoy de acuerdo también, ahí tiene que haber algo. Trabajaremos en ello. Pero bueno, la parte que nos toca. A ti afortunadamente, o sea, digamos que recurrieron otra vez a ti, Blanca Portillo te vuelve a llamar para El Ángel Exterminador, o sea que ahí por lo menos ha habido un trabajo que a veces no sé si te da un poco de rabia, lo que tengo que currar el doble, por esto que decíamos, ¿no? Con el mismo esfuerzo otra persona, no sé, lo hubiera hecho en menos tiempo, pero bueno, pero se logra, mientras se logre es como gozoso, ¿no? Sí. Y hay otra cosa, el viaje geográfico. O sea, ¿eso a ti te duele? O sea, ¿cómo de arraigado eres tú? O sea, ¿a ti te da como cosa haber tenido que dejar el lugar de donde eres o no eres tan arraigado? Es un tema muy interesante que últimamente tengo bastante presente, sí. Sí, yo soy castellano y es verdad que cuando estás allí a lo mejor, bueno, pues eres de otra forma y es verdad que la identidad castellana con el tiempo parece que está como un poco desdibujada y me pasa con todos mis amigos y que nos hemos salido fuera, que es verdad que pocos de mis amigos que quedan siguen trabajando en Castilla y León. Y los que estamos fuera siempre decimos, joder, ¿qué pasa que todo el mundo nos vamos, pero todo el mundo estamos deseando volver? Y creo que eso tiene que ver también mucho con la identidad castellana y cómo históricamente los castellanos ha habido como una cosa de salir de Castilla para trabajar fuera y para conocer otras cosas, pero siempre hay como una mirada hacia atrás. Y es verdad que yo eso no lo tenía muy presente hasta que he estado fuera y bueno, es que mi padre y mi familia sigue viviendo allí y por suerte mi chica que es de Valladolid y su familia también sigue viviendo en Valladolid, entonces yo vivo aquí en Madrid, pero siempre que puedo, no es que siempre que puedo, es que el tiempo que tengo libre quiero estar en Medina y quiero estar con mis amigos y quiero estar con mi familia y quiero pasar tiempo con mi padre y disfruto mucho de Medina y de Castilla y ojalá eso, todo esto que estamos hablando, ¿no? A lo mejor si la cultura estuviese donde tuviera que estar, es que por eso iba si Castilla y León de repente tuviese este flujo cultural de que la gente vaya al teatro, de que haya oportunidades para muchas compañías, bueno, pues a lo mejor la cosa sería diferente, pero lo que tenemos hoy en día es que al final tú trabajas donde te dan la oportunidad de trabajar y no dejo de trabajar en Castilla porque tengo mi compañía y como la lengua estamos trabajando allí, somos de allí y por suerte hay gente que sigue confiando en nosotros como la gente del Teatro Calderón de Valladolid, pero realmente donde tenemos el núcleo del trabajo, por suerte, y en ese sentido nos sentimos unos privilegiados, es aquí en Madrid. Así que... Hace falta que se estrenen más cosas, bueno, no sé si es que se hagan más giras, ¿no? Hace falta más, sí, gira. Mira, gira en general. Me voy a bajar un poquillo. Sí, vale, venga. Eso me gusta. Es que hace poco lo estuvimos hablando y lo hablábamos con Noé, que es del Teatro Calderón de Valladolid, y estuvimos hablando de los tiempos necesarios como para hacer una producción. Es verdad que aquí en Madrid los tiempos para hacer una producción son los estipulados por el convenio y tienes 45 días y hay como, bueno, es verdad que al final la demanda de teatro o sea, la demanda de teatro aquí en la ciudad es muy fuerte, es muy grande y tienes que atender a esa demanda. Entonces, bueno, pues hay muchos espectáculos y como que todo se concentra aquí en Madrid y eso hace que al final se produzca. Entonces, de repente, creo que las compañías y las productoras se están dando cuenta de que en las provincias es donde de repente hay ese espacio, esa calma.
De repente te vas a Valladolid y tienes la oportunidad, como nos están dando a nosotros, por ejemplo, en el Teatro Calderón, de ir haciendo residencias, 10 días de residencia, tranquilamente, pum. Venga, ya estrenaremos. ¿Cuándo queréis estrenar? Venga, pues ahora... Y eso, de repente, que nos hayan dado esta oportunidad en el Teatro Calderón para poder hacer esto, nosotros estamos dando palmadas con las orejas. O sea, es que es en plan... Es que así es. Pero hablas con una compañía andaluza y te va a decir lo mismo. Hablas con una compañía vasca y te va a decir lo mismo. O de donde sea. O sea, al fin y al cabo, esta cosa de tomarte tu tiempo para un proceso, para que tú investigues, para que tú arriesgues, sin que te estén haciendo todo el tiempo así en el reloj, pues también está muy bien. Entonces creo que eso es muy para muy eso hace falta también dinero público. ¿No? Me imagino, También, no lo sé porque no soy un poco lego en estos temas, pero me imagino. Pero lo que sobre todo hace falta es intención. Claro, a veces lo que pienso es, para mí el teatro es un poco como las bibliotecas, ¿no? Para mí son como mis lugares sagrados. Entonces la biblioteca, o sea, a mí me parece muy importante desligar la utilidad de la cultura, porque si no empezamos a decir, pero es que no son rentables, entonces las cerramos. Y es lo mismo que me parece que pasa al teatro. El teatro no tiene que ser rentable porque... Es que si no, ¿qué haríamos sin teatro, no? Entonces mi hipótesis es, vale, pues hay que subvencionar el teatro, pues es igual, se subvenciona. Pues si lo subvencionamos aquí, subvencionémonos, lo hagamos también en provincias, ¿no? Porque aquí no sé si tienes la sensación de que hay veces que casi yo regurgito teatro, o sea, quiero decir que puedes ir los 7 días de la semana, te diría yo, en Madrid, y compañías que pasan 2-3 días, y es todo como muy frenético y necesitas a veces ir a un ritmo y que si no se concentrara todo quizás sería un poco más gustoso, no lo sé. Sí, y yo te lo digo que yo me dedico al teatro, pero soy un grandísimo consumidor de teatro, y yo ahora mismo que he tenido unos días de descanso, me lo veo todo. Ay, cuenta que has visto, ¿quieres contarme? Pues he visto Valor, Agravio y Mujer. ¿Qué tal? Me ha encantado. Sí. Sí, lo vi nada más volver de Cádiz y me flipó. Creo que Beatriz Argüello ha hecho una versión súper bonita, muy fiel a las palabras de Ana Caro y del mensaje que tiene tan potente la obra. Creo que el elenco está maravilloso. Julia Piera y Pablo Gómez Pando, es que... Me han hablado bien, sí. ¿Cómo no te van a hablar bien? O sea, es que hay que verlos. O sea, hay que ir a la comedia y verlo porque es un despliegue de hablar el verso, de transitar emocionalmente los conflictos de los personajes. Ya te digo, todo el elenco es una pasada y ellos dos hacen un trabajo acojonante. He visto esto de Alberto que te decía también. ¿Qué más? He estado en el Corral de Cervantes viendo el perro del hortelano, que me ha encantado también. Además, el perro hortelano es un texto que me encanta y tenía muchas ganas de verlo. Y seguro que me dejo alguna cosilla más, pero... Bueno, para el tiempo que tienes entre bolo y bolo, ya está bien, ¿no? Si es que yo soy un friki, no te voy a engañar. Claro, estás ahí como haciendo horas ya con la tienda de campaña, ¿no? Ahí itinerante. Sí, ojalá. Y ahora, además, te pillo que te vas y además los tengo por aquí apuntados porque es una lista enorme de sitios a donde os vais. Hasta 2024, o sea, hasta febrero de 2024 tenéis bolos con esta vida es sueño, cuidado. Sí. Entonces, además os vais a Budapest, Sofía, bueno, es que no os voy a decir, vais al Festival de Almagro. Estaremos en el GREC también, en Barcelona, claro. El Festival de Almada, de Lisboa. Y, o sea, que vas a viajar bastante de forma frenética. Qué gustazo, de todas formas, qué gusto cuando algo, lo que decías también de tener tiempo. Hombre, aquí estamos hablando de una productora grande, que es La Zona, también estamos hablando de la Compañía Nacional del Teatro Clásico, pero ostras, que estáis girando un montón de tiempo, qué sensación de estar en la tierra, ¿no? De sentirse unos privilegiados. Yo te lo decía, siendo coherente con lo que estamos hablando, me siento un privilegiado. Y es verdad que de repente se han tenido que juntar Chic Bajaul, La Zona y la Compañía Nacional del Teatro Clásico para poder crear con estos tiempos, que es lo que hablamos de lo del tiempo, que para Decline es muy importante. Han necesitado tanto tiempo y
una gira tan larga, que es lo que decía Declan al principio. Dice, mis montajes se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Pero lo decía de un modo práctico, pero también de un modo en cuanto al aprendizaje. Se sabe cuándo y cómo empiezan, pero no cuándo y cómo acaban. Y entonces, toda esta gira también, bueno, la función sigue todavía, se va moldando, se va encajando, y va evolucionando. Y vosotros supongo que también, porque fíjate, ya estamos hablando otra vez de la construcción de Clandon-Elan, pero da la sensación, esta sensación que a veces uno tiene de que sales del teatro y dices, este grupo de gente se llevan súper bien. Da la sensación de que hay un grupo muy engrasado, sí, que no sé si es cierto, pero sí que da un poco, eso trasciende por lo menos. Y la verdad que entonces, también la sensación de que él ha escogido muy bien el equipo, ¿no? Creo que una de sus muchas virtudes es eso. Creo que ellos se rodean de gente que a ellos les da buen rollo y que gente que sabe que sobre todo va a crear un buen entorno de trabajo. Y en ese sentido es que no tengo ni una sola pega con ninguno de mis compañeros, pero tanto del equipo técnico como del artístico como del elenco, porque es que no tienes una tacha de ninguno y todos los días nos agarramos de la mano y salimos todos para adelante y me lo paso genial y pues que además, un montón y soy una cuadrilla de para convivir tanto tiempo con un grupo de gente, qué alegría, ¿no? Que esté todo bien engrasado y... Total, es una suerte y además es que aprendo de todos y cada uno de ellos en cada función, en cada ensayo, es una pasada. Muchas veces parece que me tiro el pisto diciéndolo, pero es verdad que a ver, ¿cómo has construido a Segismundo? Y joder, es que me gusta decir cómo hemos construido a Segismundo, porque es verdad que en un ensayo a lo mejor me he fijado en algo que hacía Goizalde y de repente he hecho como una esponja, ¡fum! Y me lo he llevado a mí y luego he visto como Ernesto, y de repente, ¡pum! Luego he visto como David encara cierta tal escena y he dicho, ¡ah, qué interesante! No sé, creo que al final es una suerte tener el elenco que tenemos y una vez más me siento privilegiado. Es un equipazo, la verdad. Sí. Pues solo para recordarte algunas cosas, esto ya lo sabrás tú, pero yo lo quiero decir. Claro, es que solo una cifra, ojo, en el Barbican, que es que estamos hablando del Barbican, que es como yo no he estado, o todavía, pero es como uno de los centros culturales más grandes e importantes de Europa. Ahí os han visto 4.000 personas. Se dice pronto. Habéis salido en críticas del Guardian, el Times, hola, en The Stage, que bueno, ya es especializada. De hecho, aquí resalta, por ejemplo, tu papel, estás en un subtítulo, es que para un periodista estar en un subtítulo y ya con la foto del artículo es la pera. Creo que son ellos los que dicen Alfredo Novales cautivadoramente extraño. Esto me encantó. También me gusta, además, la crítica de ellos por esta sorpresa también que te decía, de que ellos sí ven como positivo que haya sido una combinación de comedia y drama. Me gusta que en cada crítica es verdad que hay algo que los une mucho, es que mencionan, son como muy puntillosos y mencionan a todos. O sea, Anecha Gil está mencionada porque hay que mencionarla, su trabajo. Por supuesto. A Goitzale Núñez, está todo Rebeca Matellani, Serrano, está es una todos cultura de la crítica muy, diferente sí, también. Efectivamente, es muy gustoso leerlos. Pues Alfredo, ojalá, no sé qué es What's Next, qué es lo siguiente, aparte de Mala Lengua y toda la gira. No sé si hay algo que quieras o puedas decir en mente. De momento, nada, seguir con la gira, seguir disfrutando, seguir aprendiendo y con Mala Lengua, pues eso, seguir investigando y a ver qué nos depara el futuro. Y una cosa de géneros, pero de géneros me refiero a tele, cine. Tú has hecho, nos quedaba aquí en el tintero, pero has hecho series de televisión, Las chicas del cable, Elite, Servir y proteger, Valeria. O sea, te quedas en el teatro porque te gusta, te gusta, está claro, pero ¿hay espacio, como te apetece hacer cine, que algo has hecho también, o seguir haciendo series? Sí, el audiovisual es un espacio que la verdad que cada vez estoy más cómodo y sí tengo la oportunidad de explorarlo y de seguir aprendiendo por ahí y de poder trabajar en ello. La verdad es que sí, es algo muy positivo y sí que me gustaría. Es verdad que yo soy actor de teatro y de momento el teatro es lo que me da de comer y
y es lo que ahora mismo es en lo que estoy centrado. Pero es verdad que no descarto de la ecuación el tema de lo visual bajo ningún concepto, que va. Es algo que me interesa mucho, que me gusta, que cada vez voy cogiendo más confianza y que creo que tengo mucho que aprender, igual que en el teatro, pero el audiovisual es algo en lo que he aterrizado un poco menos, pero deseando tener oportunidades y el personaje, al final es el personaje, es la creación de un personaje. Eso es, al final, eso es en otro la lugar. oportunidad de seguir conociendo a ti mismo y poderlo explorar y sacarlo afuera. Carrerón, Alfredo, me encanta haber traído a una persona que ha contribuido a arreglar un poco el ascensor. Algún cable se habrá arreglado. No lo sabemos, pero ojalá que así sea. Espero que algo si ha servido sí. para eso, pues vamos, espero que sí. Así que muchos proyectos como estos tan gustosos, muchos y buenos y también acompañados. Ojalá. Y con tan buenas críticas. Así que muchas gracias, mucha mierda y nos vemos en los teatros. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme y espero que nos veamos aquí muchas veces más.